Bienvenidos a una nueva predicación con el pastor Juan Carlos Heredia de la Iglesia Bautista Sugar Creek, Ministerio en Español, ubicada en el 13223 del Southwest Freeway en Sugar Land, Texas 77478. Nuestro servicio de escuela dominical comienza a las 9:30 de la mañana para los niños, jóvenes y adultos. Le invitamos a nuestro culto de adoración a las 11 de la mañana, que será de gran bendición para usted y toda su familia. Dejamos con usted al pastor Juan Carlos Heredia. Pueden tomar sus asientos. Y le damos gracias a Dios por este tiempo de adoración y alabanza que hemos podido tener y reconocer la grandeza de Dios, la gloria que solamente Dios se merece. Por eso lo estamos entonando, por eso lo cantamos, porque creemos que Dios necesita ser glorificado. Pero necesita ser glorificado no solo con nuestras voces, no solamente a través de este tiempo en el cual entonamos estos hermosos cantos, sino que necesitamos glorificar a Dios con nuestra obediencia. Y es por eso que ahora vamos a tomar unos minutos para entrar a su palabra y permitir a Dios que Él nos hable conforme a nuestras necesidades. Para ello voy a pedir a los niños de 2 a 6 años que ellos salgan con sus maestros. Pueden ellos salir por la parte de atrás, luego ir con sus maestros. Y mientras tanto, yo le voy a invitar a que usted busque ahí en su Biblia, en el libro de Juan capítulo 11, Juan capítulo 11, simplemente quiero que lo tenga ahí listo para que usted pueda seguir la predicación en esta mañana. La semana pasada comenzamos una serie de predicaciones sobre una pregunta que en algún momento todos nosotros nos hacemos. Y esa es, ¿dónde está Dios en medio de mi dolor? ¿Dónde está Dios en medio de mi sufrimiento? ¿Dónde está Dios cuando yo estoy pasando por problemas? ¿Dónde está Dios cuando yo estoy pasando por situaciones que casi no puedo ni bregar, no puedo cargar? ¿Dónde está Dios en medio de todo eso? Y la semana pasada hablamos un poco acerca de la oscuridad, hablamos acerca de los tiempos de oscuridad, los tiempos de confusión, tiempos de sufrimiento y lo que Dios hace en medio de eso. Pero hoy quiero que nos enfoquemos sobre otra pregunta. Y esta es cuando tú preguntas, ¿por qué Dios? Cuando tú haces la pregunta, cuando tú le preguntas a Dios, ¿por qué? Y todos nosotros hemos pasado por situaciones donde le preguntamos a Dios, ¿por qué Dios? ¿Por qué tú permites esto en mi vida? ¿Por qué tú permites el sufrimiento en el mundo? ¿Por qué tú permites que nazcan niños con enfermedades, con síndromes? ¿Por qué, Señor, tú permites que las esposas que son fieles a sus esposos, luego son abandonadas por sus esposos cuando encuentran a otra persona? ¿Por qué tú permites que se abusen a los niños? ¿Por qué tú permites, como hace una semana, que haya una niña de 3 años que fallezca de repente y se tenga que hacer un funeral, tratando de explicar por qué esa niña de 3 años murió en nuestra propia iglesia? Y solamente unos días antes, una madre de 39 años en nuestra iglesia también muere y deja niños atrás y un esposo atrás. Señor, ¿por qué tú permites esto? ¿Por qué tú permites que estas cosas sucedan en nuestra vida? Y seguramente usted ha tenido un momento en el cual ha hecho la misma pregunta, donde usted le ha preguntado a Dios, ¿por qué? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué tú estás permitiendo esto en mi vida? ¿Por qué tú estás permitiendo que yo pase por este tiempo difícil? Ahora, los teólogos, cuando han abordado este problema del dolor, ellos han encontrado una manera en la cual lo aproximan.
Y algunos de ellos, por ejemplo, lo han dicho de esta manera. Dios no es todopoderoso, porque si Él fuera todopoderoso, entonces Él tendría el poder para detener todo el sufrimiento que hay en el mundo. O a lo mejor el problema es que Dios no es amoroso. No es un Dios de amor, porque si fuera un Dios de amor no permitiría que las cosas sucedan como lo que sucede en el mundo. O a lo mejor el problema es que Dios no lo conoce todo. En otras palabras, no es omnisciente. Porque si Él supiera las cosas que van a pasar, entonces no permitiría que esas sucedan. Entonces, cualquiera de estas que suceda, en realidad, Dios no es el Dios que nosotros estamos esperando. Porque simplemente de una u otra manera no tiene Él una manera de poder detener lo que está pasando en el mundo. Ahora, esta pregunta que los teólogos tienen que lidiar con respecto al sufrimiento y el dolor, esa es la pregunta que no solamente teólogos se hacen, es la pregunta que el mundo se hace. Es la pregunta que todas las personas, sea que crean en Dios o no crean en Dios, se hacen en sus vidas. Si una persona es atea, se hace esta pregunta: ¿por qué suceden estas cosas? Es así como, por ejemplo, el budismo fue que se originó. Cuando el Buda original comenzó viendo el sufrimiento que había en su alrededor, viendo las enfermedades, viendo la vejez, viendo la pobreza, viendo el abuso, él comenzó el budismo como una búsqueda para tratar de lidiar con el dolor. Sin embargo, el budismo no ha podido hallar una buena respuesta. Y cuando nosotros vamos por cada una de las religiones del mundo, sea el Islam, o sea el hinduismo, o sea cualquier otra, ninguna de ellas nos da una respuesta adecuada con respecto a por qué existe este sufrimiento. Pero el pasaje que vamos a ver el día de hoy, Jesucristo mismo nos va a ayudar a entender por qué es que existen estas cosas. Y va a responder a esta pregunta que nosotros tenemos. Ahora, a través de ello, lo que vamos a ir viendo, a través de un pasaje muy conocido, es que la primera tentación que usted va a tener en esta mañana es que usted va a decir: este pasaje yo ya lo conozco. ¿Okay? Es lo primero que usted va a ser tentado a decir. Ya he escuchado muchas veces con respecto a este pasaje. Quiero ir hacia el final de la historia, porque el final de la historia es la parte buena. Usted es como de esas personas cuando leen los libros y no se aguantan saber cómo es el final. Usted tiene que ir al final, leer el último capítulo y ver en qué termina. O a lo mejor en una película, la película tiene tanta tensión que usted lo adelanta porque quiere cerciorarse que la película termina bien para seguir viéndolo de esa manera. Hay varias personas que lo hacen así. Y a lo mejor en su mente usted tendrá la tentación de hacer exactamente lo mismo. Pero el propósito de esta historia es que nosotros caminemos con aquellos que pasaron por ese dolor. Aquellos que tenían esa pregunta para Jesús: ¿por qué es, Señor, que esto está pasando? Así que hay 4 cosas que vamos a ver en este pasaje de Juan capítulo 11. Es el pasaje de la resurrección de Lázaro, pasaje muy conocido. Pero escuche cómo comienza este pasaje y cómo Jesús va a ir respondiendo a la pregunta con respecto a si realmente Dios es un Dios que es poderoso, lo suficientemente poderoso para deshacerse del dolor, si Él está en control de las cosas, si Él realmente es un Dios de amor y si realmente Él conoce todas las cosas para poder confiar en Él. Realmente Jesús es ese Dios al cual nosotros necesitamos acudir, y Él lo va a responder a través de este pasaje. Comienza el versículo 1 diciendo así: y estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús: Señor, mira, el que tú amas está enfermo.
El pasaje comienza de esta manera. Comienza hablando de que Jesús está con sus discípulos. Jesús acababa de ser perseguido. Él estaba en una región que se llamaba Perea, en el que tenía que huir porque en el capítulo 10 anterior, él había dicho que él era igual a Dios. Él era igual a Dios. Y por esa razón querían apedrearle, querían matarle porque él aparentemente era un hombre que se estaba haciendo igual a Dios. Y por eso él tuvo que salir del lugar donde él estaba. Y ese lugar era precisamente el lugar donde vivía Marta, María y Lázaro. Así que en este lugar donde él estaba, que era cerca de ahí, era realmente a menos de un día de distancia para viajar a Betania, y Betania se encontraba solamente a unos kilómetros, pocos kilómetros, como 3 kilómetros de la ciudad de Jerusalén. Aquí están ellos y de repente Lázaro se había enfermado. Lázaro había sido una persona que era amada por Jesucristo. Cada vez que Jesucristo iba a Jerusalén, él se hospedaba en la casa de María, Marta y Lázaro, estos 3 hermanos que ellos vivían juntos y amaban a Jesucristo. Eran sus amigos cercanos, tenían una relación especial con él. Es por eso que cuando ellos pasan por una situación de enfermedad con Lázaro, cuando Lázaro de repente tiene una enfermedad mortal y se está muriendo, ellos automáticamente, su primer instinto es mandar a llamar a Jesucristo. Porque Jesucristo obviamente está en control de todo esto. Y ellos, creyendo en Él, siendo que ellos confiaban y habían visto el poder del Señor, no dudaban de que Jesús podía sanar a Lázaro. No había duda en la mente de ellos. Ellos sabían que Jesús tenía poder. Es más, ellos habían visto seguramente cómo Jesús había sanado a gente de enfermedades mortales también. Y si Jesús había hecho eso para unos extraños, pues seguramente entonces Jesús lo haría para sus amigos, lo haría para Lázaro. Y normalmente cuando usted lee en los evangelios que Jesús viene y Él sana a una persona, en la mayoría de los casos ni siquiera nosotros obtenemos el nombre de la persona. Muchas veces dice Jesús sanó a un hombre leproso o sanó a un ciego o sanó a un cojo, pero los evangelios normalmente no nos dan los nombres de ellos. ¿Por qué? Porque no hay una relación cercana con esa persona. Pero en este caso, en cambio, sí nos da el nombre de esta persona que era Lázaro. Es más, el pasaje nos afirma de que Jesucristo amaba a estas personas. Porque cuando las hermanas mandan a llamar a Jesús, ni siquiera le dicen, Señor, Lázaro está enfermo, sino en el versículo 3, ellos mandan a decir, Señor, mira, el que tú amas está enfermo. Señor, el que tú amas, o sea, ellos tenían la completa seguridad de que Jesucristo amaba a Lázaro y les amaba a ellos. Esto nos habla acerca de la primera gran tentación cuando nosotros estamos preguntándonos, ¿por qué Dios? ¿Por qué está pasando esto en mi vida? ¿Por qué estoy pasando por esta situación? ¿Por qué mi hijo está pasando por esto? ¿Por qué mi esposa? ¿Por qué aquellos que yo aman están pasando por todo esto? Señor, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Es acaso que tú no me amas? ¿Es acaso que tú no amas a mi hijo? ¿No amas a mi hija? ¿No amas a mi ser querido? Y la respuesta en todo esto es no. Jesús, Dios, nos ama. El dolor y el sufrimiento es una realidad inevitable en un mundo caído como el nuestro. Eso es lo primero que nosotros necesitamos recordar. Cuando pasamos por el dolor y el sufrimiento, eso es parte de vivir en un mundo caído, porque hasta aquellos que Jesucristo ama, como Lázaro, tienen que pasar por enfermedades, tienen que pasar por las situaciones difíciles que es ser parte de este mundo. Y en predicaciones que vamos a estar haciendo en esta serie voy a hablar un poquito más acerca de las consecuencias de vivir en un mundo caído.
un mundo en el cual las decisiones de otras personas afectan nuestra vida también. Pero dentro de todo esto, lo que nosotros necesitamos darnos cuenta es que los problemas y las situaciones y el sufrimiento y el dolor es la realidad de todas las personas que viven en este mundo. Pero lo otro que esto nos debe de decir es que el dolor y el sufrimiento no es una señal de que Dios nos ha abandonado o que no nos ama. Porque cuando estamos en medio del sufrimiento, cuando estamos pasando por el dolor, la tentación automática es de que usted y yo dudamos con respecto a Dios y estamos realmente diciendo, ¿será que es un pecado que he cometido? ¿Será que es algo que yo no he hecho bien? ¿Será que a lo mejor Dios está molesto conmigo? ¿Será que simplemente hay algo que Dios ha visto y por lo tanto Él está mostrando que Él no está aprobando algo que he hecho y por lo tanto Él me está castigando? Como usted puede ver en este pasaje. Tanto en el caso de Lázaro como en el caso de muchos otros en la Biblia, ellos tenían que pasar por situaciones difíciles. Todos nosotros, sin importar quiénes seamos, vamos a vivir por el dolor y por el sufrimiento. Pero esto no es una muestra de que Dios te abandona. El dolor y el sufrimiento no es una muestra de que Dios no te ama. Aquí está esta afirmación de que Jesucristo amaba de una tremenda manera a Lázaro y a sus hermanas. Bueno, la historia continúa. Luego dice, cuando lo oyó, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Escuchen otra vez la afirmación. Y Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Jesús en ningún momento los dejó de amar. No había duda con respecto a ello. Dios nos ama hasta en medio de los problemas más difíciles que nosotros estamos pasando. Su amor permanece igual. Entonces dice, luego después de esto, dice en el versículo 5, y Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que Lázaro estaba enfermo, entonces se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Creo que Juan tenía que poner esta frase de que Jesús amaba a Lázaro, a Marta y a María, porque lo que sigue no concuerda con lo que nosotros acabamos de leer. Porque si Jesús ama a Lázaro, si Jesús sabe que Lázaro estaba sufriendo en ese momento, que su enfermedad no era una cosa cualquiera, que su enfermedad iba a llevarle a morir y que él estaba agonizando, entonces la reacción natural, como la de cualquier otro ser humano, que tú amas, cuando están pasando por su momento de sufrimiento, tú acudes a esa persona en ese momento. Vas en contra de viento y marea para ayudar a esa persona. Si tú sabes que tú tienes una manera de solucionar una situación de alguien que tú amas, entonces lo más natural es que tú vas a ir con esa persona. Es por eso que esta frase es tan extraña. Él dice que en vez de acudir a Lázaro, se queda 2 días más. Se espera 2 días más ahí. Pero la cosa todavía se vuelve una situación en la cual es a veces difícil de entender. Porque luego dice, luego después de esto dijo a sus discípulos, vamos de nuevo a Judea. Los discípulos le dijeron, Rabí, hace poco que los judíos procuraban apedrearte. Es más, solo fue el capítulo anterior, Señor. ¿Y vas otra vez allá? Señor, ¿quieres ir a este lugar donde te van a matar? Y aún más importantemente, no solo te pueden matar a ti, nos pueden matar a nosotros también. ¿Y quieres que nosotros vayamos contigo a este lugar otra vez para arriesgar nuestras vidas? Señor, ¿tú te acuerdas de esa ocasión en la cual el centurión vino a ti y te dijo que su siervo estaba enfermo y él
te pidió que simplemente sanaras a su siervo a la distancia y fue sano. ¿Por qué no haces uno de esos milagros otra vez? ¿Por qué no lo sanas a la distancia? Tú ni siquiera necesitas ir allá, lo puedes sanar y así nosotros no tenemos que pasar por este problema, ni siquiera necesitamos arriesgar nuestras vidas dentro de esto. Obviamente los discípulos no estaban comprendiendo qué es lo que estaba pasando. Y cuando nosotros estamos en medio del dolor y el sufrimiento, nosotros somos como los discípulos. Nosotros tampoco entendemos. Nosotros le pedimos a Dios que Él haga las cosas a nuestra manera. Porque al final de cuentas, cuando viene el dolor y el sufrimiento, lo que nosotros queremos hacer es salir del dolor y el sufrimiento. Esa es nuestra reacción natural. Y eso es lo que los discípulos querían también. Entonces el pasaje continúa diciendo: Jesús respondió, versículo 9, ¿no hay 12 horas en el día? Ahora, esta respuesta para mí es un poquito confusa. Señor, no vayamos a ese lugar porque nos van a matar. Y Jesús responde esta verdad increíble que sacude la mente de sus discípulos, diciéndoles: ¿no hay 12 horas en un día? En otras palabras, ¿no hay 12 horas de luz todos los días? Y los discípulos se habrán quedado pensando, ¿qué es lo que Jesús está diciendo? Claro, 12 horas en un día. Señor, eso resuelve el problema. Y ya entendimos por qué tú estás haciendo lo que tú vas a hacer. ¿Okay? Este es uno de estos pasajes donde seguramente cuando usted lee la Biblia, usted dice, no entiendo lo que está diciendo aquí. No entiendo ni jota de lo que está pasando aquí. ¿Ok? Porque lo que sucede es que muchas veces nosotros no entendemos el propósito de las cosas que Jesús y que Dios está haciendo en nuestras vidas. 12 horas bueno, eso resuelve toda la situación. ¿Por qué no lo pensaste antes, Mateo? ¿Por qué no lo pensaste antes tú, Juan? Eso explica todo lo que va a pasar en este momento. Obviamente había una confusión dentro de ellos. Y continúa diciendo Jesús ahí. Dice, si alguno anda de día, no tropieza, pero ve la luz de este mundo. Pero si alguno anda de noche, tropieza porque la luz no está en él. Dijo esto y después de esto añadió, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, voy a despertarlo. Y aquí hay una muestra de que los discípulos, tal como nosotros cuando estamos en medio del problema, en medio del sufrimiento, estamos muchas veces en una confusión tremenda donde no entendemos qué es lo que está pasando. Porque aquí Jesús les está diciendo que Lázaro ya había muerto. Y sin embargo ellos no lo habían entendido. Porque dice en el versículo 13, pero Jesús había hablado de la muerte de Lázaro, mas ellos creyeron que hablaba literalmente del sueño. Entonces Jesús por eso les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y por causa de vosotros me alegro de no haber estado ahí. Bueno, espérate un segundito. ¿Cómo que me alegro de que ustedes no estaban ahí en medio de la muerte de la persona que Jesucristo amaba? ¿Cuántas veces, por ejemplo, usted ha ido a un funeral o usted escucha la noticia de que una persona ha muerto y usted le dice a esa persona, me alegro de que esa persona se haya muerto? O sea, ¿cuántas personas harían eso? Por eso es tan raro lo que Jesucristo está diciendo aquí. ¿Por qué? ¿Por qué está diciéndoles ahora que Él se alegra de que ellos no estaban ahí cuando Lázaro murió? Entonces, continúa diciendo ahí, para que creáis, pero vamos a donde está Él. Tomás, llamado el Dídimo, dijo entonces a sus condiscípulos, vamos nosotros también para morir con Él. Y tengo que decirle, esta frase de Tomás, no sé si él lo está diciendo sarcásticamente o no está diciendo ni modos, ya vamos todos a morir ya que Jesús quiere ir allá, o si él lo está diciendo ya ni modos, vamos todos a morir allá. Cualquiera de las dos maneras hay confusión en los discípulos porque ellos no saben exactamente qué es lo que está pasando en este pasaje. Así que aquí está Jesús enterándose de la noticia de que su amigo Lázaro
estaba muriendo y de hecho ya había muerto. Y su decisión es de quedarse 2 días más esperando. ¿Qué tal cuando usted y yo pasamos por un problema así? Cuando nosotros nos sentimos en un embrollo como ese. Señor, resuelve este problema. Señor, sana esta enfermedad. Señor, ayúdame en esto que yo estoy pasando. Y necesito que lo hagas, Señor, ahorita. Y tal parece como que la espera se vuelve más larga. Y el Señor, en vez de llegar apresuradamente a intervenir en nuestra situación, como que Él se toma su tiempo. Como que Él espera. Y la pregunta a nosotros es, ¿por qué, Dios? ¿Por qué? ¿Por qué me estás haciendo que yo pase por esto? ¿Por qué estás haciendo que yo espere en medio de este sufrimiento? Continúa el pasaje diciendo: llegó pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros. Y muchos de los judíos habían venido a casa de Marta y María para consolarlas por la muerte de su hermano. Por cierto, mientras que Jesús estaba esperando allá, imagínense cómo estarían Marta y María. Imagínense cuando ellos estaban al lado de Lázaro. Y Lázaro está en su lecho, él está sufriendo, está agonizando, está en dolor. Y ellos están ahí diciéndole: no te preocupes, el maestro viene. No te preocupes, el Señor seguramente va a venir. No te preocupes, Lázaro, Él ya va a estar allá. Es más, Marta, sal tú al camino para que tú lo veas. Nosotros ya sabemos que los mensajeros regresaron, que ya le avisaron a Jesús. Jesús sí nos ama, y como Él lo ha dicho tantas veces, nosotros sabemos que Él nos ama. Él seguramente está por llegar. Y Marta a lo mejor habría salido al camino, y ella está viendo y está apresurándose, buscando por el camino para ver en qué momento llega Jesús. Pero sin embargo pasan los minutos, pasan las horas, y la situación se vuelve cada vez peor y peor, hasta el momento en el cual Lázaro finalmente muere. Ha de haber sido una cosa increíble para ellas, que Lázaro muere y el Señor Jesús no está ahí con ellos para resolver esa situación. Y ahora ellas tienen que preparar su cuerpo, le tienen que sepultar, porque obviamente cuando tú estás en el desierto y una persona muere, tú tienes que enterrarle, tienes que sepultarle rápidamente por el efecto que tiene sobre el cuerpo. Y mientras ellos están preparando el cuerpo de Lázaro, ellos están viendo en qué momento llega Jesús y les parece increíble que Él no está ahí. Preparan su cuerpo, lo llevan a la sepultura, están cerrando la piedra y ellas todavía con la esperanza de decir: ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Él? Pero Él no llega. Él no está allá. Llega 4 días después, ya tarde. Llega cuando todo esto ha pasado, cuando el problema fue peor aún de lo que ellas están pidiendo. Y es por eso que el pasaje dice que de esta manera. Versículo 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, fue a su encuentro, pero María se quedó sentada en casa. Marta escucha que finalmente Jesús había llegado. María ni siquiera tiene la fuerza para ir con Jesús, para estar con Él. Versículo 21. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Señor, ¿por qué no viniste? Es la pregunta. Señor, ¿por qué? ¿Por qué no estuviste aquí cuando nosotros te pedimos que tú vinieras, intervinieras? Y ella dice: aún ahora, yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Y Señor, quiero decirte esto, es lo que Marta está diciendo aquí. Señor, no es que yo dudo de ti, no es que yo ya no creo que tú eres el Hijo de Dios, yo no creo que no tengas poder, no quiero que pienses que con esta mi pregunta estoy dudando de quién eres tú. Pero Señor, ¿por qué? ¿Por qué tú permitiste esto? Y es muchas veces como nosotros. Señor,
yo creo que tú eres Dios. Yo creo que tú tenías el poder para intervenir en esta situación. Pero mi pregunta es, ¿por qué permitiste que esto sucediera en mi vida? ¿Por qué permitiste que yo cayera y llegara hasta este punto? Y la pregunta otra vez, ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios se hace cada vez más latente dentro de todo esto? Escuchen ahora la respuesta de Jesús. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le contestó, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Señor, no es que yo estoy dudando, yo sé que Él va a resucitar un día. Y Jesús tiene que corregirle. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que viene al mundo. Y habiendo dicho esto, se fue y llamó a su hermana María, diciéndole en secreto, el Maestro está aquí y te llama. Tan pronto como ella lo oyó, se levantó rápidamente y fue hacia él. Pues Jesús aún no había entrado en la aldea, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta la había encontrado. Entonces los judíos que estaban con ella en la casa consolándola, cuando vieron que María se levantó de prisa y salió, la siguieron, suponiendo que iba al sepulcro a llorar ahí. Cuando María llegó a donde estaba Jesús al verle, se arrojó entonces a sus pies diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. La misma pregunta, tanto en Marta como en María cuando se encuentran con el Señor. Es interesante que cada vez que se menciona a María, se muestra acerca de su gran reverencia al Señor. Al principio del capítulo la identifica como la mujer que tenía este perfume precioso, que valía mucho dinero, y en vez de venderlo y obtener una gran cantidad de dinero, ella va y lo quiebra para ungir los pies de Jesucristo, y no teniendo una toalla, seca los pies de Jesús con sus propios cabellos. Era tanta su reverencia y su amor por Jesús. Cada vez que nosotros hallamos a esta mujer, está ella a los pies de Jesús. En esa ocasión, cuando se habla de que Jesús venía a enseñar ahí, ella estaba a los pies de Jesús, y ahora otra vez vuelve a tirarse a los pies de Jesús y decir, Señor, ¿por qué? ¿Por qué no viniste? ¿Por qué permitiste esta situación? Y continúa diciendo el pasaje. Dice ahí en el versículo 33, y cuando Jesús la vio llorando y a los judíos que vinieron con ella llorando también, se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció y dijo, ¿dónde lo pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Y esto es una de las cosas, el versículo más corto de la Biblia quizás es el versículo más impactante de toda la Biblia, porque en medio de este pasaje encontramos a un Dios que se conmueve por nuestro dolor. Si nosotros hubiéramos estado ahí y si nosotros hubiéramos sido Jesús o hubiéramos tenido el poder para sanar, lo que nosotros hubiéramos dicho era esto: ¿por qué están llorando? Ahorita voy a resolver esto. No se preocupen, cálmense, cálmense. Ahorita van a ver lo que yo voy a hacer. Pero eso no es lo que Jesús hace. Jesús lo que hace es comparte el dolor y el sufrimiento de estas personas que Él amaba. Y de la misma manera, cuando usted y yo estamos pasando por el dolor, Dios entiende y comparte este dolor con nosotros. Por eso el cristianismo es completamente diferente a cualquier otra religión. Porque mientras que los dioses paganos se mantienen alejados del hombre y solo ven su sufrimiento a la distancia, aquí está un Dios que se hace hombre para compartir el mismo dolor y el mismo sufrimiento que usted y yo pasamos. Él es un Dios de amor. Él es un Dios que comparte tu dolor.
Y por eso dice que él lloró. Y aquí está la misma pregunta. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? La misma pregunta, ¿por qué, Señor? ¿Por qué no vino? ¿Y por qué no hizo esto? Entonces, dice, de nuevo profundamente conmovido en su interior, fue al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta sobre ella. Y dijo, quitad la piedra. Marta, hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya hiede, porque hace 4 días que murió. Jesús le dijo, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadlo y dejadlo ir. ¿Se imagina en ese momento este milagro tan increíble? Pero ¿se imagina la reacción de las personas? Jesús dice, este que yo he resucitado, vayan y desátenlo. Y uno está diciendo, anda a desatarlo. No, yo no voy, anda tú. Porque imagínense que usted está en un funeral y de repente el muerto se levanta. ¿Usted iría corriendo a ese muerto para ir a ayudarle? No, creo que todos saldríamos corriendo de ese lugar. Esa era la reacción. Y Jesús está diciendo, vayan y desátenlo. Increíble lo que está pasando. Y continúa diciendo el versículo. Por esto muchos de los judíos que habían venido a ver a María y vieron lo que Jesús había hecho, creyeron en él. Y eso es lo que nos lleva a nuestro tercer punto. La prioridad de Dios en esta vida no es que evitemos el dolor y el sufrimiento, sino que es que Él sea glorificado y crean en Él. El propósito de Dios es utilizar esas situaciones de dolor y sufrimiento para que las personas puedan glorificar a Dios y puedan creer en Él. O sea que Dios permite que yo tenga esta enfermedad para que Él sea glorificado y para que puedan creer en Él. Dios permite que mis papás se hayan muerto o que mi hijo haya muerto o que yo haya perdido ese trabajo para que crean en Él. Para que esa persona que ni siquiera tiene interés en buscarle, para que crean en Él y que Él sea glorificado. Exactamente. Es por eso que en el versículo 4 Él hablaba de que este milagro sería para glorificarse a Él. Y cuando habla de glorificarse, lo que eso significa es una oportunidad de revelar su poder, una oportunidad de revelar quién es Dios. Porque cuando Él revela quién es Él, entonces hay una oportunidad para que la gente crea en Él. Había antes un famoso teólogo que se llamaba el doctor Donald Barnhouse, pastor, teólogo, predicador excelente. Y él cuenta que en cierta ocasión le habían invitado a una iglesia para predicar en una conferencia por una semana. Y en esa iglesia, el pastor de la iglesia estaba esperando a su primer hijo. Su esposa estaba embarazada y ella estaba a punto de dar a luz. Y en medio de la conferencia y durante la semana, el doctor Barnhouse le bromeaba mucho a ese pastor diciendo, ya vas a ser papá. ¿Qué se siente ser papá por primera ocasión? Y a cada rato así como que le iba picando y diciendo, ya vas a tener a tu hijo próximamente. Cuando pasó la 4ª noche de la conferencia que él tenía, habían terminado la alabanza y el pastor no llegaba. Ya había iniciado el servicio y el pastor no estaba ahí. Y el doctor Barnhouse asumió de que el bebé había nacido y por eso el pastor no estaba ahí. Así que él agarró y se levantó y él predicó sin que el pastor estuviera ahí para presentarle. Pero hacia el final de la predicación notó que el pastor había entrado y se había sentado en la última banca. Cuando terminó la predicación, el pastor se acercó rápidamente a él y le dijo, doctor Barnhouse, necesito hablar con usted en mi oficina. Y fue hacia la oficina de él y le dijo,
Doctor Barnhouse, con lágrimas rodándole por las mejillas. Acaban de nacer mi hijo y me han informado que él nació con síndrome Down. Y sin titubear, el doctor Barnhouse le dijo a él: esto es del Señor. Y el pastor, sin entenderlo, dijo: ¿cómo puede usted decirme eso? ¿Cómo puede decir que es del Señor? Y él dijo: busca aquí en tu Biblia, Éxodo capítulo 4, versículo 11. Y buscándolo, le leyó esto y le dijo: y Jehová le respondió, hablando con Moisés: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Y el pastor, cuando leyó eso, tuvo que leerlo 1 y 2 y 3 veces. Y el doctor Barnhouse le dijo: tu hijo es una bendición que ha venido de Dios para ustedes. Y en ese momento él agarró y fue rápidamente al hospital a ver a su esposa. Y con la Biblia abierta en este versículo, le dijo: mi amor, el Señor nos ha dado una gran bendición. Y leyéndole este versículo, después le dijo: nuestro hijo es una bendición que tiene síndrome Down. Y con eso la esposa empezó a llorar y a lamentarse. Pero a medida que ellos leían este versículo, eran confortados por saber que Dios tenía un propósito, que Dios iba a hacer algo a través de esto. Y finalmente, cuando ella se había consolado y estaba fortalecido, lo primero que hizo fue llamar a su mamá. Y en ese tiempo, en los hospitales tenían operadoras que tenían que hacer las conexiones manuales, y la operadora era una persona que era antagonista hacia los cristianos. Ella pensaba que los cristianos eran unos hipócritas, que cuando los cristianos estaban en problemas, ellos reaccionaban de la misma manera que todas las personas reaccionan. Y ellos iban a quebrantarse como todas las personas lo hacen. Así que ella agarró y empezó a escuchar la llamada de la señora, porque sabía que su hijo había nacido con síndrome Down. Y cuando ella pidió comunicarse con su mamá, estaba escuchando la llamada y le dijo: mamá, quiero decirte que el Señor nos ha dado una bendición, que es un hijo con síndrome Down. Y eso impactó a la operadora. Impactó de tal manera a la operadora que ella empezó a platicar a los demás en el hospital de cómo estos cristianos, hasta en medio de su sufrimiento, cómo ellos habían reaccionado. El siguiente domingo, en ese servicio del pastor, por primera ocasión se habían presentado 70 personas del hospital que nunca habían asistido a una iglesia para estar ahí por primera ocasión. Y de ellos, 30 de las enfermeras recibieron a Cristo. Todo por un niño que había nacido con síndrome Down. Dios se glorifica y Dios hace que las personas crean en Él cuando nosotros permitimos que nuestro sufrimiento sea usado por Él. Es por eso que lo último que tengo que decir con respecto a esto es que nuestro propósito en la vida determina nuestra perspectiva acerca del dolor. Cuando tú entiendes que Dios puede inclusive utilizar tu sufrimiento y tu dolor para su gloria y para su honra, cambia completamente tu perspectiva de por qué tienes que pasar por dolor. Ahora déjeme decirte, Dios ha prometido que Él va a poner un final hacia el dolor. Dios es un Dios de amor, Él te ama. El dolor y el sufrimiento no es una muestra de que Él no te ama. Dios es un Dios todopoderoso que va a acabar con el dolor, pero Él lo va a hacer un día cuando estemos con Él en su presencia. Dice la Biblia que Él va a enjugar todas las lágrimas. Y sabe una cosa, cuando nosotros estemos ahí y nosotros comparemos lo que era vivir en este mundo y en el dolor de este mundo comparado a lo grandioso que estará al lado de Dios, entenderemos y agradeceremos y amaremos a Dios con todas nuestras fuerzas. Pero mientras estamos acá, pasaremos por esto. Y por eso mi reto para usted en esta semana, en este tiempo, son 2 cosas que usted tiene ahí en la aplicación.
2 cosas que yo quiero que usted lea y usted piense acerca de esto cuando usted hace esta pregunta, ¿por qué Dios? La primera es, toma un tiempo para reflexionar acerca de cómo tener la perspectiva correcta con respecto al dolor y el sufrimiento. Y la segunda es, toma un tiempo para pedirle a Dios que te ayude a ser fiel en el dolor y el sufrimiento que estés pasando, para que Dios lo pueda utilizar, para que otros vengan a su presencia. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a terminar. En esta tarde ya, al meditar sobre esto, Dios nos quiere recordar que hasta en medio de esos momentos difíciles que hacemos la pregunta, ¿por qué Dios? Él continúa amándonos, Él continúa estando con nosotros, pero también Él tiene un propósito. Y el propósito de que Él sea glorificado y que crean en Él es inclusive más grande que el dolor que nosotros pasamos. Él le dará fin a ese dolor, Él dará fin al sufrimiento un día, pero en este mundo su propósito es de que más personas vengan a gozar de una relación íntima con Él. A lo mejor en esta tarde hay personas que están sentadas en este lugar y nunca han llegado al punto en el cual han creído en Jesucristo como su Salvador personal para tener esa relación íntima con Él. A lo mejor inclusive es el mismo sufrimiento y el dolor lo que te ha hecho dudar de Dios. A lo mejor tú has estado resentido con Dios. O a lo mejor simplemente nunca has tomado esa decisión con seriedad. Pero ¿por qué no hacerlo el día de hoy? La Biblia dice que cuando nosotros ponemos esta fe en Jesucristo como nuestro Salvador personal, cuando tomamos la decisión de creer en Jesús como nuestro Salvador, Él nos limpia de todos nuestros pecados, nos limpia de toda nuestra maldad y nos hace sus hijos. Y también Él se convierte en el guía de nuestras vidas. Si usted nunca ha tomado esa decisión, ¿por qué no hacerlo el día de hoy? Y voy a pedirle que si hay alguien aquí que quisiera tomar esa decisión, donde está sentado, alce su mano. Si usted quisiera poner su fe en Jesucristo como su Salvador personal, si usted quisiera tomar la decisión de recibir a Jesús como su Salvador personal, simplemente ahí donde está sentado, alce su mano como una señal. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos muchísimas gracias por tu amor, por el hecho de que tú te compadeces de nosotros y compartes con nosotros nuestro dolor y nuestro sufrimiento. Eres un Dios todopoderoso y confiamos en ti para que tú pongas las cosas en su lugar. Pero te pedimos que tú nos des las fuerzas para ser fiel en medio del dolor y el sufrimiento, para que tú lo uses para tu gloria y para tu honra. Y todo esto oramos y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por habernos acompañado en una predicación más del pastor Juan Carlos Heredia de la Iglesia Bautista Sugar Creek, Ministerio en Español. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para su vida. Hasta la próxima oportunidad, que Dios le bendiga ricamente.